Bueno, estamos hablando de Apocalipsis, sería tercera parte de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1. Habíamos visto la bendición que Dios da al que oye y lee las palabras de esta profecía. Entonces vemos acá en el verso 11, Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces vemos aquí a través de la palabra del Señor esta hermosa revelación que Dios le da a Juan para que sea leída en las iglesias. Bueno, ya sabemos, como lo venimos diciendo, que la iglesia ni lee ni te predica con respecto a Apocalipsis. Pero bueno, vamos a ver, y dice el verso 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido en su pecho con un cinto de oro. Aquí lo vemos que Juan ve al Señor Jesucristo. Y lo importante de lo que él ve es que tenemos que entenderlo, ¿viste? Dice, estaba en medio de los 7 candeleros. En el verso 20 de este capítulo 1, te dice que los candeleros son las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ángel y mensajero es la misma palabra, es decir, son los que tienen que anunciar por el poder de Dios la palabra de Dios para que alimente a su pueblo. Como lo habíamos visto en Jeremías, en el capítulo 23, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. ¿Acaso mi palabra no alimenta? Bueno, entonces ahí lo vemos al Señor. Y es una de las cosas que nosotros estamos hablando y enseñando a través de la palabra de Dios. Ya que en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, el Señor está afuera. Y bueno, lo mismo le ocurrió con Israel. Lo que tenemos que pensar nosotros, ¿qué pasó con Israel? Como lo venimos diciendo, 600 años las profecías con respecto a cómo iba a ser el Señor rechazado, cómo iba a ser crucificado. Y ellos se creían que las sabían todas y habían pasado 600 años. Pero para nosotros, del principio de la iglesia, han pasado 2020 años. Así que te imaginas cómo estarán las cosas. Bueno, Dios habla de apostasía. Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, esto nos lleva a meditar. Por eso la palabra de Dios dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso te lo explica acá en Revelación, en el verso 20, que los 7 candeleros son los 7 iglesias, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Pero dice la palabra de Dios en el verso 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A quién vio ahí? Al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que menciona la palabra de Dios? Al Hijo del Hombre. ¿Por qué habla del Hijo del Hombre? Bueno, nacido de la Virgen. Eso también está en Daniel capítulo 7, cuando ese anciano se sienta y abre el libro y millones y millones asistían delante de él. Él es el juez. Pero después sigue hablando Daniel capítulo 7, y vi, dice Daniel, que venía uno semejante al Hijo del Hombre, y se le dio poder, autoridad, y su reino es un reino que jamás será dejado a otro. Entonces vemos ahí, y también Jesús lo cita al Hijo del Hombre cuando estaba acá en la tierra, cuando le da la revelación a los apóstoles, allí en Mateo capítulo 24, en el verso 30, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles, dice el verso 31 de Mateo 24, y juntará a sus escogidos. Y no está hablando ni de los mormones, ni de los testigos, ni está hablando de los católicos, ni de los evangélicos. No, sus escogidos.
Por eso Romanos 8 te dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Acá el Señor vino a traer y a hacer una nueva creación, una nueva raza. Eso ya lo he explicado. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él nos hace hijos de Dios y como ya te lo he leído, acá en este mismo capítulo 1, nos hizo rey y sacerdote. Y bueno, semejante a Melquisedec, y reinaremos sobre la tierra con vara de hierro. Entonces acá lo que tenemos en cuenta, en la palabra de Dios, en medio de los 7 candeleros, es decir, que Él está en medio de las 7 iglesias. Pero no lo vemos así en la iglesia apóstata, la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, de la cual Dios dice, te vomitaré de mi boca. Entonces vemos acá una iglesia que se corrompió, una iglesia que ella misma dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios le dice, tú eres una desventurada, pobre, ciega y desnuda en cuanto al plano espiritual. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, Dios siempre al ser humano hasta el último momento lo llama al arrepentimiento. De ahí en adelante el hombre es el que decide. Muchas veces nosotros creemos que Dios es el que condena. Por supuesto, Dios es el que condena, pero nosotros somos los que decidimos de aceptarle o no aceptarle. Él ya confesó su amor. Él es el esposo. La iglesia es la esposa del Cordero. Y hay algo importante, Él está en medio de las 7 iglesias. Los 7 candeleros representan 7 iglesias. Dios no le habla absolutamente a nadie, ¿ok? Dios le habla a la iglesia. Pero Apocalipsis en este mismo libro, capítulo 22, verso 15. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Lo que pasa es que la palabra de Dios la tiraron ustedes. Ese es el problema de ustedes. ¿Cuántos conceptos hay de que el hombre dice que esto, que lo otro, que... A vos te tiene que interesar qué es lo que Dios dice, qué es lo que opina, porque vos aceptaste a Dios, no aceptaste a los hombres ni a la institución. ¿Qué es lo que te dice el esposo? La esposa está sujeta al esposo. La iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia verdadera, por supuesto. La otra es toda cosa humana, lo otro. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 15? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio a las iglesias. Él le habla a las iglesias, está en plural. No le habla ni a los mormones con su José Smith, no le habla a los falsos testigos de Jehová. Testigos de Jehová, cuando en Hechos capítulo 1 te dice, y me seréis testigos, somos testigos de Cristo, porque Dios sujetó todas las cosas en su Hijo para que todos honren al Hijo como honran a Dios, y el que no honra al Hijo no honra a Dios, se acabó. No, yo voy a hablar con el Padre. Vos no vas a hablar con nadie. Vos vas a hablar con Él, si es que Él te lo quiere revelar, y si no, punto. Acá el reino de Dios es para los humildes, para los que creen en el Evangelio verdadero, no en el Evangelio que está maldecido por Dios, en Gálatas capítulo 1. Y Él es el que da vida eterna. Y Él le habla a la iglesia, no le habla a ninguna institución más. ¿A quién crees que le habla? Bueno, y la iglesia no es todo lo que los hombres dicen. La iglesia son aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que creen en el verdadero evangelio y aceptaron a Cristo. Y Cristo es el sumo sacerdote, y Cristo es su Señor y su Dios y su resurrección, y Cristo es todo, porque todo el Padre lo sujetó en las manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre. Se acabó. No, hacete un lado, Jesús, que yo quiero ser de Jehová nada más. Una locura de 4 cuadras tiene la humanidad. Y la Biblia termina el Señor, como te lo he dicho, hablándole a la iglesia. No le habla a nadie. Por supuesto que la iglesia no es ni la mía, ni la tuya, ni la del otro, ni la de aquel, ni toda la estupidez humana. La iglesia son los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y tienen el Espíritu Santo morando en ellos, son participantes de la naturaleza divina y punto. Y lo demás
Es todo bla bla, los suyos vino, los suyos no lo recibieron, ellos no conocen a nadie, es todo intrusión de la mente, una cabeza así de grande. ¿Y a quién le interesa todo eso? Acá se trata de revelación, o tenés revelación o no tenés revelación. Y el Espíritu Santo vino para que tengas revelación, punto. No vino para que sea ciego el Espíritu Santo. Entonces, como te lo decimos, Dios le habla a las iglesias. Apocalipsis 22:15. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio a las iglesias. Yo soy linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué dice a continuación en el verso 17? Y el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, el que sopla vida, y el Espíritu Santo, y la esposa, ahí está con mayúscula, la esposa del Cordero. Desde el principio del Evangelio te habla de que él tiene su esposa, no tu esposa, su esposa, que es la iglesia. Y la esposa y el espíritu y la esposa dicen, sí o ven Señor. Y el que tiene sed, venga y beba gratuitamente de la fuente de agua de vida, es decir, de la eternidad. No te dicen, me tenés que chupar la media mía acá y tenés que seguir chupándome las medias haciendo misa para que a ver si te sacamos de allá y te pasamos al cielo, o si por ahí, desde allá te mandamos hacia abajo. Es un evangelio re maldecido por Dios, con ese evangelio te vas al infierno, te vas. Así que ya basta de jode, basta de tanta diplomacia acá, o sí o no. Si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y así termina la iglesia. Por supuesto Dios tiene un remanente fiel. Como Pedro lo dice en Hechos 2 y en Joel capítulo 2. ¿Cómo te lo dice Isaías? Si los hijos de Israel fueren como la arena del mar, tan solo remanentes será salvo. Y así también te lo digo yo con la iglesia. Y si la iglesia fuese también como la arena que está a la orilla de la mar, tan solo remanente será salvo. Y la salvación le pertenece a Él, no a nadie más. Y ahí el Espíritu Santo y la esposa con mayúscula, está todo con mayúscula. Apocalipsis 22:17 dice, ven. Y acá lo vemos como dice el apóstol Juan por la revelación. Y en medio de los 7 candeleros, lo tenés que poner en el medio, papá, ustedes lo tienen afuera. No, porque a mí, porque me parece que... ¿Qué te parece? ¿A vos quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a vos? Los hombres. Bueno. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1. Y cuando era siervo de los hombres, y pedía la autoridad del sumo sacerdote, un impío de 4000 cuadras, que él mismo te dijo, nosotros no tenemos más rey que el César. Y el diablo se la había comido así a Israel, y a la iglesia se la recome así también. A ver si te das cuenta ya de tanta torpeza humana. Por supuesto, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, y los suyos no siguen extraños, lo siguen a él. Entonces acá tenés que tener cuenta mucho. Ahí está en medio de la iglesia, no está afuera como en la Odisea. Así termina la iglesia, afuera. No, acá somos los capos nosotros. Che, ¿y a vos quién te dio autoridad? Ay, de Juan el Bautista, no sé, ese loco que vive en las montañas ahí. ¿Sabes qué? ¿Cómo él te lo dice? 1 Corintios capítulo 1. Hermano, que Dios no escogió ni a muchos nobles ni a muchos sabios, sino que de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y si él viniera así como estaba vestido Jesús hoy día, y tampoco le daría bolilla. ¿Qué diría? ¿Y este piojoso quién es? Te conocemos, te guías por los ojos, y los ojos ven la parte humana. Y si no tenés revelación, no sos nadie. El Espíritu es el que revela, y nada más. O tenés el Espíritu de Cristo, como te lo dice también 1 Corintios capítulo 2.
El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Y Él está puesto en medio de la iglesia, no afuera. Y para que esté puesto en medio de la iglesia tenés que irte a 1 Corintios capítulo 12 y empezar a obedecer lo que Dios te dice. ¿Mm? ¿Qué te dice en 1 Corintios 12, verso 3? Y hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diferencia de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Verso 18. Y Dios puso en el cuerpo los miembros como Él quiso, como a Él se le da la gana, no como vos crees. Eso como vos crees. Y te va a pasar igual como los sacerdotes judíos. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y ese que está en la montaña es un piojoso. Está loco ese tipo. Y Dios dice, del que vos decís que es piojoso, y es cierto, digo, él es el Elías que había de venir. Y de los nacidos de mujer no se levantaba un profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La iglesia tiene otro orden, pertenece a la Jerusalén celestial, no pertenece a esta iglesia, a esta Jerusalén terrenal. Está bien, Israel terrenal será restaurada. Pero una cosa, como dijo Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Punto. Ellos son amigos de Dios, Israel. Pero la iglesia está compuesta por el remanente fiel de Israel y por los gentiles, a los cuales hoy vino Dios a buscar. Entonces Él está puesto en el medio. Él está puesto en el medio. Y todo gira. Dice que Juan acá también lo muestra en el verso 16. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol. El sol no lo podés poner ahí en Saturno, en el medio de Saturno. El sol está en el medio y todos los planetas giran alrededor de él. Su luz es como el sol cuando resplandece en la plenitud del día. También dice algo importante acá en la palabra del Señor, en el verso 16. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y eso es lo que te habla también en la carta de Hebreo, en el capítulo 4, en el verso 12, que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Por eso él también te habla que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas significa los 7 ángeles de las 7 iglesias, que significa los mensajeros. Ángel también se usa como palabra mensajero. Son los que te predican la palabra de Dios por el Espíritu de Dios, por lo que Él levantó, no por lo que vos acomodás, porque todos te dicen que está bien lo que vos haces. Los dones son dones, ya te lo he explicado, eso como un presidente que tiene, no sé, 10 ministros. Está bien. Y el ministro de Economía dice, vamos a recortar el presupuesto del hospital porque necesitamos, y bueno, si tenés un ministro como la gente te va a decir, a mí no me recortá el presupuesto del hospital, porque ¿para qué queremos un hospital si vos cortás el presupuesto y no tenemos remedio para la gente humilde? ¿Qué le vamos a dar? El diagnóstico no tiene ni para comprar pan. Entonces, bueno, los ministros se destacan por eso, no te tienen que decir a vos también que sos un ministro, che, ¿qué te parece? No, los ministros están puestos por Dios y le tienen que dar cuenta a Dios, no a vos. A vos no te tienen que dar cuenta, a vos te van a decir y va a haber. Pero después el presidente va a decir, no, che, no le cortemos el presupuesto al ministro de Salud Pública, porque tiene razón lo que dice. ¿Para qué queremos diagnósticos si la gente no tiene un mango con los sueldos miserables que pagan acá? Que van a comprar remedio, no pueden comprar comida. Así que ¿para qué querés salud pública si no le da los remedios? Eso te lo dice hasta el más estúpido del planeta Tierra. A ver si entendés algo. Y así también te van a decir, entonces vos cuando tenés una iglesia es porque tenés muchos miembros, y si no es un testimonio. ¿Sabes lo que significa un testimonio? Ya te lo he dicho, un hermano que va a un lugar a predicar porque no hay iglesia, a ir, ponerle de su línea, y bueno, y él tiene que hacer de pastor, de evangelista, de profeta, bueno, tiene que hacer todos los ministros, inclusive hasta tenés que pintar la iglesia, comprarle pan, con un poco más ya no sabes qué hacerle. Pero es un testimonio.
Pero la iglesia son muchos miembros. Y te lo dice 1 Corintios, un miembro no es el cuerpo. Y si vos crees que es una iglesia, bueno, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros. Entonces vos ocupá tu lugar. Por favor, ocupá tu lugar. Yo no me hago tanto problema con eso, porque Dios me dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que mi proyecto, por orden de Dios, y yo le tengo que presentar a Él lo que Él me dio, no te lo tengo que presentar a vos, papá, ni hacer lo que vos pensás. Si vos crees que yo tengo que hacer lo que vos pensás, y vos ya te crees que sos la cabeza, y vos no sos la cabeza. Y si pensás así, ni creo que seas un miembro de Dios, de la iglesia verdadera. Entonces, si tenés una iglesia, amén, son muchos miembros, te lo dice el Espíritu Santo. Un miembro no es el cuerpo. Esta mano va a ser el cuerpo, no. Todos los miembros representan una unidad, así Cristo. Y eres la cabeza, entonces lo tenés que poner en el medio. Estoy cansado de decirlo, lo tenés que poner en el medio, como dice en el Antiguo Testamento, yo estoy en medio de Israel. No queremos reyes como las demás naciones. Bueno, queremos un sumo sacerdote como Israel. Y bueno, vos construiste un sistema maldito, como el sistema del sacerdocio ese que se corrompió, escupió a Dios y dijo que su rey era el César, su rey es el diablo. Y si no lo entendés, es porque no tenés luz ni siquiera para ir al patio con escoba. ¿Qué es lo que entendés? No entendés nada. Así está este planeta, no entiendes nada. Entonces, bueno, tenés que ponerlo en el medio. En el medio tiene que estar Él. Tenés que tener reverencia. Y tenés que también sujetarte a los otros dones. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando tenés que tocar un tema de la iglesia, tenés que llamar a todos los que vos creés que son miembros, ya sean pastores, maestros, músicos. Y bueno, no digo que vas a poner a toda la iglesia y tener una iglesia grande y tu iglesia es un rectángulo. Estamos hablando de los ministros del Señor. Tenés que ponerlo y dar la opinión, como hace el presidente. Si el presidente tiene más luz que vos y es del mundo, ¿qué hace el presidente? Y bueno, hay un caso grave, esto, el otro, llama a todos sus ministros. El ministro de Defensa, el ministro de Salud Pública, el ministro de Educación, el ministro, no sé, tantos ministros que hay, y pide la opinión, che, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque no tenemos situación, no tenemos arreglo, estamos endeudados, no tenemos un mango, ¿qué podemos hacer? Y bueno, todos pueden dar su opinión. Por supuesto, el ministro de Economía, si un problema económico, es el que más va a dar su opinión, pero también los otros pueden tener sabiduría. ¿Por qué no estudiar lo que hacía David? A ver, ¿qué hacía el rey David? No, acá mando yo, acá yo soy el único. Pará. Tenía profeta, tenía sacerdote, tenía guerrero y guerrero que no le tenían nada que envidiar a David. Y así está formado un reino, está formado por todos distintos dones que Dios colocó. No va a creer que David reinaba solo. Y David tenía velocidad y sabía usar la espada, no la espada solamente humana, sino la espada del espíritu, sabía cómo humillarse para agradar a Dios, para adquirir poder de Dios. ¿Mm? Eso lo tenés que saber, lo tenés que saber. Por algo, Dios le dijo a su mejor consejero cuando le dieron el golpe de estado, volvete y estorbá el consejo de Aitofel. ¿Mm? ¿Esto cómo se la sabía David? Sabía que si Aitofel daba un consejo, salía lo que Aitofel decía. Así terminó Aitofel ahorcado. No, vos levantate contra los miembros de Dios, levantate contra la organización de Dios. Es ella que no tenés sabiduría. Y si tenés sabiduría, empezá por humildad, por humildad. No, pero que si hago así, la iglesia, déjala la iglesia no es tuya. Si viene alguien y le roba a la esposa al cordero, es problema del cordero, no tuyo. Lo tuyo es obedecer.
humillarte y empezar a hacer las cosas que están escritas y dejarte de molestar como los sacerdotes judíos. Eso es lo tuyo. Lo tuyo es humildad, ubicarte. No, pero que viene este, el otro. No tenga problemas y el diablo siempre se enseñorea de los testimonios. El secreto de ganar, ¿sabés cuál es el secreto de ganar? Que aprendas a perder. Si no aprendes a perder, jamás vas a ganar nada. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que hizo el Señor? ¿Qué te crees que hizo para ganarle al diablo? Perder. Ser humillado. Ah, no, porque yo acá los saco a todos corriendo porque la iglesia es mía, no es tuya, papá. Es un problema de tu mente. Ahí no hay revelación, ¿eh? Yo te lo puedo asegurar, no hay revelación ahí. No, la iglesia es de él, punto. Yo tengo que enseñar, punto. Tengo que poner a los ministros como él me dijo, punto. Tengo que leer 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, punto. Bueno, ¿y qué pasa si la gente se adueña? Déjalo que se adueñe, ¿vos qué te interesa? No es tuyo la iglesia, es de él. Y si él permite que se adueñe, punto. Y así se cumple la profecía, ellos se adueñan. Si acá vos no vas a ganar nada, al contrario, si sos un buen siervo, seguro que te echan o seguro que te matan. ¿Querés ganar acá? ¿Querés tener la corona ahora? Ahora no tenemos ninguna corona los hijos de Dios. Ahora estamos en humildad. Pero no para tener eso va a darle un golpe de estado a Dios, porque eso te demuestra que no sabes nada. Eso te demuestra que no tenés revelación. Eso te demuestra que no sos un hijo de Dios. Eso te demuestra todo. Los hijos de Dios están en humildad ahora. ¿O que crees que estamos reinando? Ese es un concepto de los religiosos. La iglesia reina, la iglesia reina. La iglesia ahora está buscando lo suyo. Va a reinar cuando el Señor venga y restaure todas las cosas y te haga rey y sacerdote. Ahí es tu lugar. Ahora